Hola, soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del área de vinculación regional de la DIGE, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos del papel de las mujeres en la historia de nuestro país, en el marco del natalicio de Leona de Vicario. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Maestra Carolina Centeno Roldán, ella es responsable del área de transversalización de la perspectiva de género en la Dirección Institucional de Igualdad de Género, DIGE. Y Estrella Luna Salas, quien realiza sus prácticas profesionales también en la dirección. Este día nos reunimos para dialogar sobre un tema muy importante que es la historia, el papel de las mujeres en la historia de nuestro país, en el marco del natalicio de Leona de Vicario, quien fue pues una de las figuras más importantes de la independencia de México. Esperamos despertar el interés por estos temas, los cuales son indispensables para pensar en espacios educativos más democráticos e incluyentes. Entonces, pues para comenzar con este tema, vamos a leer una semblanza acerca de Leona Vicario, que Estrella Luna, en la dirección precisamente. Cuando le platicaba que pues veníamos al programa, ella me comentaba de esta fecha conmemorativa. Entonces, pues vamos a iniciar con una breve semblanza que ella preparó. Adelante, Estrella. Gracias. Leona de Vicario, su verdadero nombre es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona de Vicario. Nació el 10 de abril de 1789 en lo que antes era la Nueva España. Fue una periodista, intelectual, activista social y una notable heroína de la independencia de México. Bueno, a pesar de que los esquemas en esa época se tenía que las mujeres no podían acceder a la educación, Leona de Vicario sí tuvo acceso a una educación y una muy prestigiosa, estudió Bellas Artes y Ciencias, lo que hizo tener una visión crítica de su contexto y de las situaciones políticas y sociales que estaban en el país. Su cónyuge fue Andrés de Quintana Roo, oriundo de Mérida, Yucatán, quien también es considerado uno de los próceres de la independencia de México, y ambos se unieron a la lucha de insurgentes junto a Morelos. La participación de Leona en el movimiento insurgente constó de informar, discutir sobre los acontecimientos políticos de la época, así como espiar y ayudar financieramente con el movimiento, ya que ella era una mujer que tenía una buena posición económica. También, como se mencionó antes, fue periodista. Ella colaboró en los periódicos El Ilustrador Americano y El Seminario Patriótico Americano. Cuando inició la Guerra de Independencia, ella se unió a la rebelión e ingresó a una sociedad secreta que se llamaba Los Guadalupes, que estaba formada por criollos con recursos económicos y acceso a la información estratégica que le transmitían a los insurgentes. También pues gracias a la posición económica que tenía Leona de Vicario y pues gracias a su fortuna, esta la pudo invertir en el financiamiento de la lucha de independencia y se convirtió en la líder de una red de mensajería con la que garantizaba la correspondencia entre insurgentes y sus familiares. Y bueno, también durante este periodo de independencia, Leona de Vicario enviaba ropa, medicina y armas a los insurgentes, así como informaba sobre los movimientos políticos y militares que estaban ocurriendo en la capital. Ella también fue detenida durante el tiempo que estuvo en la guerra. Su primera detención fue en febrero de 1813, cuando fue delatada por conspirar contra la corona española, apoyando aprovisionamientos de las fuerzas insurgentes. En un segundo momento también fue detenida en 1817, mismo año en el que dio a luz a su primera hija, y pues al poco tiempo de esto fue apresada junto con su hija recién nacida. Y bueno, ya cuando fue el triunfo de independencia en 1821, Leona se alejó de la escena pública, pero siguió siendo blanco de ataques e insultos por parte de la prensa de la época. Y bueno, esta heroína de la independencia murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años en la Ciudad de México y fue declarada Benemérita Madre de la Patria el 25 de agosto del mismo año. Muchas gracias, Estrella.
sin duda, bueno, los datos que nos compartes pues son muy importantes. Muchas veces en esta visibilización de las mujeres en la historia, pues está como muy presente esa participación activa durante el movimiento, pero no después, ¿no? Entonces tú nos compartes algunos datos que pues son importantes también para pensar ese después de la vida de las mujeres y también las repercusiones que pues tiene, ¿no? Para las mujeres que pues se han atrevido a ir más allá de estos cánones, ¿no? Establecidos para la época y demás. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues vamos a seguir dialogando un poco más acerca de Leona Vicario. Entonces, bueno, pues en ese sentido la maestra Carolina, ella pues es historiadora, entonces, bueno, si nos pudiera compartir más allá pues de estos datos, cuáles han sido sus aportes de Leona Vicario en este proceso de la Guerra de Independencia en México y pues bueno, también en el feminismo, porque siempre que tenemos a estas representantes en la historia, pues precisamente son las que también abren las puertas para otras mujeres y para su participación en la vida pública. Adelante, maestra. Gracias, Fernanda, por esta invitación y creo que voy a aprovechar la oportunidad para decir que tan importantes somos ahora en la actualidad las mujeres como antes. Estamos constantemente forjando nuestras historias a través de los contextos que nos ha tocado vivir. Leona Vicario, no hay que olvidar que era una mujer de élite. Entonces, ¿qué quiere decir? En este contexto de revolución independentista, el que una mujer de élite apoyara precisamente la independencia de Nueva España. Bueno, que tenía acceso a una educación bastante buena, que no formaba parte de otros grupos que a pesar de ser de élite, pues que pensaban que el mejor camino para nuestro país, una vez que fuera la independencia, pues tenía que ser un imperio. Entonces ella, a través de la educación que tiene en la época que vivió, pues se da cuenta que es importantísimo que este país se forje su propia historia, su propio mecanismo de solución de problemas, porque además en este periodo estamos hablando de una sociedad en donde el 80% de personas vivían en el campo, eran personas viviendo en lo rural y un 20% vivía de las pequeñas poblaciones que en ese momento eran ciudades, ¿no? Y entonces, cómo se conformaban y cómo se transformaba esta situación al imaginarse, Leona Vicario, por supuesto, al imaginarse un nuevo país, ¿no? Entonces, esta idea es bastante importante porque ella fue una mujer que a los 18 años queda huérfana, su padre fue un minero. Entonces, a pesar de ella tener dos hermanas que le antecedieron, pues ella fue heredera única. ¿Y por qué fue heredera única? Porque sus otras dos hermanas ya habían forjado sus historias, ya estaban casadas y ya no podían participar de lo que a ella le tocó en ese momento. Entonces, y la segunda parte, aparte de su educación, pues viene la segunda parte, el poner todo su dinero a este compromiso, ¿no?, por la separación de Nueva España de la corona española. Entonces, eso es bien importante. Hay algunos historias o historiografía tradicionalista que asemejan que la figura de Hidalgo era la mente de este proceso independentista y José Ortiz de Domínguez, que es también otro personaje importante, pues es el corazón de este movimiento. Y no, precisamente las personas participan de los pensamientos intelectuales y a través de los pensamientos intelectuales entra esta idea de independencia. Así es, gracias, maestra. Sí, pues como bien lo comentas, ¿no? Esta parte, una, de situar a las mujeres en su contexto, en lo que les tocó vivir, en los recursos con los que contaban
y también cómo a partir de esto pues trascienden sus historias y que muchas, bueno, hay como esta y también muchas historias más, pero bueno, también lo que hemos visto es que han sido invisibilizadas, es que han sido puesto en el centro otro tipo de personajes, por ejemplo, personajes masculinos, y bueno, pues ante esto vemos la importancia de seguir resignificando y pues también seguir retomando pues estas efemérides, ¿no? O estos recuentos históricos importantes, que es el aporte que también han tenido las mujeres en todos estos procesos, en todos estos movimientos sociales. Entonces, bueno, pues con esto doy paso a la siguiente pregunta, que es pues, ¿por qué es importante visibilizar la participación de las mujeres en la historia? ¿Cómo impacta en esta parte del feminismo? ¿Cómo impacta incluso también en la parte de la educación, en la parte de la generación de políticas, de estrategias y de acciones que hoy día se generan? Yo quisiera contestar esa parte. Bueno, tenemos 40 años, quizás más, de la formación de personas interesadas en historia de las mujeres. Entonces, desde que se institucionaliza la historia de México a través del Instituto Nacional, el INER, Nacional de Estudios de las Revoluciones en México, pues aparecen varias personas interesadas en la historia de las mujeres. Y esta historia de las mujeres no es de hace 10 años, de hace 15 años, no. Tiene ya aproximadamente 45 años que se ha estado creando. Que hay una brecha bastante importante entre todo este conocimiento que uno puede encontrar en libros, revistas, en algunas otras ya ahora a través de plataformas en internet donde puedes encontrar muchos personajes importantes e interesantes de la historia de México, principalmente mujeres, pero no aparecen en libros de textos a nivel primaria, secundaria, ¿no? Entonces hay una brecha en ese término de investigación y término de la información que todas y todos estamos recibiendo. A la siguiente parte sería qué tan importante es impulsar esta historia para que todas y todos la conozcamos. Principalmente vamos a dejar de tener estos estereotipos donde quienes hicieron la historia del país únicamente han sido hombres, entonces vemos que efectivamente han participado las mujeres y no con estos estigmas de las mujeres únicamente en su casa y los hombres a la lucha. No, ambos han estado enfrentados, también acompañados respecto de estas ideas. También recordando también a Leona Vicario, pues este ejercicio que hace a través de sus periódicos. Entonces, escribir no era nada sencillo en esa época, pero además tener el valor, la valentía de enfrentarse a una dictadura, a enfrentarse a todo lo que le dijeran, pues es bastante importante, ¿no? Entonces, a nosotros nos llega esta información y decimos, es que nadie se ha levantado, es que nadie levanta la voz, y precisamente vemos cómo los movimientos feministas a través de diferentes contextos tienen representantes, y sí hay personas que levantan la voz en diferentes momentos. ¿Qué otra cosa importante tendríamos que decir de Leona Vicario? Bueno, ella, además de ser una mujer de élite, sobrevive a la independencia. Y entonces, esto que decía nuestra compañera Estrella, de que le empiezan a agredir y le empiezan a decir cosas, es porque ella, una vez que termina la independencia y se logra la independencia, dice, bueno, me toca que me regresen lo que me corresponde, lo que yo aporté. Y hay muchas personas que dijeron, no, ella solamente siguió a su marido y no aportó nada, cuando fue la que aportó toda su fortuna. Entonces, estos esquemas tradicionales los debemos romper, porque además, después de que termina la independencia de México, empieza este proceso de que las mujeres
tienen que enseñar a los ciudadanos a ser buenos ciudadanos. ¿Y qué hacen? Otra vez, vámonos a los hogares a tener restricciones y los hombres a cultivarlos, a darles educación, a darles posesiones, y a las mujeres otra vez cooptarlas. Entonces parecen ciclos, ¿no? En donde avanzamos 2 pasos y retrocedemos. Y eso es bien importante porque entonces reconocemos nosotras porque en esta actualidad a veces tenemos como avances 1, 2, 3, 4 pasos y de repente nos volteamos y estamos retrocediendo 2 o 1 paso, ¿no? Sí, así es, gracias, maestra Caro. Sí, de hecho, pues como bien comentas, no es que no haya estudios, ¿no? Por ejemplo, sobre el papel de las mujeres en la historia, no es que no haya organizaciones feministas, líneas de investigación y demás, y que de hecho, bueno, pues estas están muy presentes, como bien lo comentas, desde hace mucho tiempo, pero sí, como comentas, la parte, por ejemplo, de la política pública, en la educación, en los libros de texto, en el currículum, pues es donde también vemos que aún falta avanzar en esos procesos de precisamente visibilizar a todas estas personajes, porque bueno, pues tienen pues el sentido de entender el contexto en el que se han desenvolvido las mujeres en sus diferentes luchas y cómo estas luchas han abonado al reconocimiento de sus derechos y también a la participación de la vida pública. Entonces, también cómo es que logran romper también con estas barreras en esos tiempos, cómo es que van rompiendo con esas barreras, con esos también denominados techos de cristal y a todo lo que se enfrentan para ir, bueno, pues teniendo esta participación en la vida pública. Y en esa parte, por ejemplo, pues es cierto, ¿no? Si vemos un poco del recuento de la política pública, por ejemplo, para el periodo 1950-1960, pues vemos que la mayoría de la política pública va enfocada sí en una parte la atención hacia las mujeres, pero sí precisamente que ellas sean el motor fundamental para que eduquen a sus hijos con los valores patrióticos, con los valores incluso, por ejemplo, ¿no? De todos estos hechos históricos como es la independencia, la guerra de independencia, posteriormente la Revolución Mexicana, por ejemplo, pero estos valores, bueno, pues centrados precisamente en una historia androcéntrica, en donde el papel fundamental pues ha sido la del varón. Y sí, en ese sentido, pues incluso cuando las mujeres acceden pues al voto en 1953, igual en ese periodo el presidente de la República, no Adolfo Ruiz Cortines. Ajá, perdón. Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines, sí, perdón. Él, por ejemplo, pues precisamente da todo un discurso del papel tan importante que tienen las mujeres en la sociedad, pero es en ese sentido de cómo las mujeres deben de estar preparadas y de conocer sobre estos valores patrióticos para transmitírselos a sus hijos, ¿no? Dice, a los futuros hijos de la patria. Entonces, sí vemos de esta parte, ¿no? De este rezago que hay y que, bueno, pues si lo vimos también en las diferentes genealogías, o sea, desde 1950 hasta el día de hoy, pues sí vemos precisamente esos retrocesos y que, bueno, pues a la par tenemos las investigaciones, las líneas de investigación, las organizaciones civiles, por ejemplo, también que han abonado, pero de pronto vemos que pues todavía en el ámbito educativo, en el ámbito de las políticas públicas, pues hay un gran trabajo que tenemos que hacer sobre estos temas. Entonces, bueno, en esta parte me gustaría retomar la siguiente pregunta, ¿por qué es importante visibilizar? Bueno, no, disculpen. ¿Cuál es el papel de nuestra universidad para impulsar y fomentar la participación en las estudiantes ante posibles injusticias? Que de hecho, bueno, esta es una pregunta que hizo Dulce, Estrella, entonces, bueno, ahí nada más le cambiamos un poco la redacción, pero que me pareció pues muy importante, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenemos las universidades para impulsar y fomentar la participación de las estudiantes? Bueno, creo que en la Dirección Institucional de Igualdad de Género estamos haciendo un buen trabajo para
Pues en este caso, pues darle, no sé, herramientas a las estudiantes para que no tengan miedo de quedarse calladas o hacer lo que es correcto. Igual si están sufriendo una situación de injusticia, nosotros hacemos campañas, hacemos brigadas donde hablamos sobre empoderamiento y pues creo que la universidad debe de más que nada escuchar a las estudiantes, creerles y actuar sobre todo. Bueno, nosotros, como ya lo dije, nos encargamos de muchas cosas y en una de esas pues es hacer que todos los espacios sean justos para todas, todos y todes. Entonces creo que la universidad está haciendo acciones muy buenas que nos han ido encaminando a que como estudiantes nos sintamos seguras de alzar la voz y pues a tomar nuestros espacios para que todos nos sintamos incluidos. También yo quisiera aportar algo. Hay una anécdota del Colegio del Estado, no del Colegio del Estado, pero de la Escuela de Artes y Oficios en el siglo XVIII, finales, principios del XIX. Es bien marcado las materias que se daban a mujeres y las materias que se daban a hombres. Y entonces por ahí hay afortunadamente nuestra casa de estudios tiene un archivo bastante rico y por ahí hay una nota de una alumna que quería pues estudiar aritmética en ese momento y le dicen, no, pues sí, vas a estudiar, te van a enseñar, pero a lo largo de su periodo de estudio pues se da cuenta que pues siempre está reprobando y reprobando y reprobando y lo que le dice el director de esta escuela es que pues si no puede pasar esas materias, pues que se regrese a tejido, bordado y cocina. ¿Y qué es lo que estaba realmente pasando en ese espacio, ¿no? Pues estaba discriminando el acceso a este conocimiento aritmético. Obviamente ella no había tenido cursos previos, estaba un poco atrasada de los conocimientos impartidos en clase, y eso la llevaba a reprobar. No sabemos qué pasó con ella, pero sí podemos imaginar que ahora, en este momento, cómo debemos actuar ante ciertos procesos de aprender en todos los niveles educativos, las licenciaturas, pero también en todos los niveles científicos, no los más abstractos hasta los más de humanidades, poner todos los conocimientos al mismo nivel con todas y todos y poder crear espacios, como comentaba Dulce, espacios seguros para poder decir, necesito más información, necesito más, un poquito más de explicación, ¿no? Y si no se pudiera por el mismo contexto de trabajo de docentes y demás, pues tener las herramientas suficientes para poder acceder a esa información que necesito y que me van a reforzar para un futuro mejor en la profesión que yo quiero desempeñar, ¿no? Sí, así es, claro, maestro. Sí, incluso llama mucho la atención, por ejemplo, pensando un poco en la política pública y en lo que se enseñaba, ¿no? La parte de los oficios y demás. Había, por ejemplo, como política pública, un curso que era economía doméstica. Entonces, este curso de economía doméstica, pues era también, o sea, les enseñaban, por ejemplo, a las mujeres todo lo que necesitaban para la administración en el hogar, para el cuidado de los hijos, para distribuir de manera adecuada las tareas y demás, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de contenidos, pues sí, vemos precisamente cómo se va enseñando y también cómo se va invisibilizando el papel que tienen las mujeres más allá de los roles tradicionales y estereotipados, porque estos roles estereotipados del papel que juega la mujer en la sociedad, pues ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando vemos la visibilización de las mujeres en la historia, pues es un parteaguas para eso, para reconocer su participación en la vida pública, para reconocer
su incidencia que han tenido en las grandes transformaciones del país y también para seguir incentivando diferentes vocaciones. Entonces creo que de ahí viene pues este papel tan importante. Entonces, bueno, pues para ir cerrando, no sé si quisieran agregar algo más, maestra Carolina, Estrella. Bueno, yo vamos a recordar, así como a Leona Vicario, a todas las mujeres que estuvieron presentes en el movimiento independentista. Aquí, lo que era Nueva España en el siglo XVIII, pues estamos hablando de un proceso de empoderamiento hacia la ciudadanía, ¿no? Que igual estaba ocurriendo al otro lado, en otros espacios, en Europa principalmente, se estaba peleando por esos derechos de ciudadanía. Y este país apenas estaba iniciando, ¿no? Apenas estaba luchando por ser un país independiente. Entonces, sí tener como un contexto global nos ayuda mucho a entender por qué primero pasó en tal lugar y luego pasó en este. Porque precisamente se trata de las olas feministas, ¿no? De cómo nos retraemos y cómo volvemos a reflexionar, nos detenemos un poco, reflexionamos y volvemos a la lucha, ¿no? Y es importante pues reconocer que en la historia estamos haciendo esto, ¿no? Ir y venir. Gracias. Gracias. Bueno, por mi parte, quiero invitar a todas, todos y todes a que nos informemos más sobre qué mujeres han participado en los diferentes hechos históricos que han sucedido en nuestro país, porque siempre se habla más de los hombres, pero se deja de lado a las heroínas que también nos dieron ese honor y ese triunfo que ha tenido el país. Bueno, pues muchas gracias, maestra Caro, Estrella, pues siempre es un gusto. Pues así finalizamos, hemos llegado al final de esta entrevista, bueno, de este programa en Debates desde la Academia. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Les presentamos algunas de nuestras actividades recientes: la campaña universitaria por un mundo en igualdad de derechos, disponible en nuestra página DIGE UAP, así como el conversatorio Encuentro por la visibilidad trans en la UAP, la visibilidad trans ante los discursos de odio. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.uap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DIGE UAP, en Twitter, @DIGE UAP. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.